Hoy nos preguntamos si en nuestra sociedad, a pesar de los graves problemas sociales y económicos que padecemos, nos hemos vuelto tal vez demasiado conformistas. En el espacio de filosofía queremos hablar de por qué no nos rebelamos. Todas las quejas que acabamos de ver corresponden a una visión del mundo que supone que tenemos que aceptar un sistema que va en contra de nuestros intereses, y eso sin que se ejerza ningún tipo de violencia, coerción o represión. Básicamente, desde esta perspectiva, nosotros acabaríamos aceptando cosas o situaciones que no nos convienen porque en el fondo pensamos que es lo natural, lo inevitable. Esto, en sus distintas versiones, es lo que defiende la tesis de la ideología dominante. Muchas gracias, Gramsci, por tanto. La cuestión clave aquí entonces no es que se acepten situaciones injustas, sino que se asuman como algo natural. La sumisión, por tanto, no es una cuestión de haber valorado los costes y beneficios de expresar esa disconformidad, sino de que en el fondo realmente consideramos que ese es el orden inevitable de las cosas. Sin embargo, cuando llevamos esto a los datos, la realidad parece bien diferente. Por ejemplo, si pensamos en el ámbito del trabajo, Static Brain publicó en 2015 que el porcentaje de empleados estadounidenses que le ha robado alguna vez a su empleador es de al menos el 75%. ¿Cómo podría explicarse este suceso si en principio siempre seguimos las normas? Hoy presentamos Los dominados y el arte de la resistencia. Scott le da una vuelta de tuerca a la cuestión y en lugar de preguntarse por qué la gente no se rebela, se pregunta ¿qué favorece que la gente se rebele? ¿Qué impide que lo haga? ¿Y bajo qué condiciones se da? De esta forma, busca comprender el comportamiento de los grupos subordinados. Y parte de una idea. Los subordinados son conscientes de su situación, pero frente al público van a mostrar sumisión. En contra de Gramsci, esto no habla de hegemonía, sino de apariencias hegemónicas. Así que vamos a ello. En primer lugar, Scott explica que los dominados, bien sean trabajadores, presos o estudiantes, realmente obtienen algo de su subordinación. Algo que es suficiente para que consientan la mayor parte del tiempo, como puede ser el salario o el prestigio de un puesto. Sin embargo, la premisa de que los individuos no se rebelan es falsa, ya que los subordinados en realidad se rebelan continuamente, pero de manera encubierta, como demuestra el tema de los robos a las empresas por parte de los propios empleados. Así, tenemos que introducir el término infrapolítica, que se refiere a una gran cantidad de formas de resistencia muy discretas, como el hurto, las fugas, los rumores o los engaños, que en esencia son formas de insubordinación. Sabiendo que las represalias de un enfrentamiento directo pueden ser catastróficas, lo que se lleva a cabo es una lucha a muy pequeña escala, con dos objetivos. Uno, mantener la posición del subordinado ganando aquellos beneficios que le da y tratando de resistir a aquel al que se considera enemigo. Un ejemplo muy significativo serían las estrategias descritas por Mathisen que usaron los presos de una cárcel de Noruega para promover sus intereses por encima del de los guardias y por encima de la administración de la cárcel. La estrategia que usaban los presos consistía en aclarar los procedimientos, dejar muy claras cuáles eran las normas y obligar a que los guardias y la administración de la cárcel las cumplieran continuamente. A esta estrategia se la llamó censuridad. Y de esta forma los presos tenían muy claro cuáles eran las condiciones y criterios de los castigos y beneficios. Así, los presos obligaban al cumplimiento estricto de las reglas establecidas por los mismos gobernantes, para luego afirmar que esos mismos gobernantes habían roto las reglas bajo las que justificaban su autoridad. En el momento en el que los guardias no respetaban al pie de la letra cada una de las reglas, los presos podían hacer críticas legítimas y por lo tanto desacreditarlos públicamente. Sin embargo, para poder llevar a cabo la infrapolítica es necesario contar con un discurso opuesto al de aquellos que tienen la autoridad, lo que vamos a llamar discurso oculto. Por tanto, tendríamos dos tipos de discurso: un discurso público, con un halagador autorretrato de las élites y que tiene como objetivo convencer al subordinado de que gobierna en su nombre. Y por otro lado tendríamos el discurso oculto, con las declaraciones que se censuran cara al poder y por lo tanto tiene que darse fuera de escena. Además, los dominados suelen tener lugares de socialización que están fuera de la vista del poder, como podía ser antiguamente la taberna. Y es en esos lugares donde se genera la disidencia. Pero bueno, volviendo al discurso público, vamos a ver que cumple una serie de funciones. Primero, la profecía autocumplida. Si los subordinados creen en el poder de los superiores, eso les dará más poder real, ya que los subordinados no podrán imaginar otra alternativa.
2. Eufemismos. Esta técnica trata de embellecer los hechos para evitar el descontento de la población. Por ejemplo, el uso de la palabra pacificación suena bastante menos conflictivo que ocupación o ataque armado. De nuestros veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Y tercera y última, la unanimidad. De esta forma se pretende dar una apariencia de unanimidad entre los grupos dominantes y el consentimiento de los subordinados. El discurso público puede tener por objetivo las propias personas que forman parte de la élite, para darles así mayor cohesión y también mayor legitimidad. Por otro lado, el discurso oculto se desarrolla justo en los límites, para poder ir progresivamente ganando terreno. Uno de los espacios por excelencia donde se ha desarrollado el discurso en contra del poder es, por supuesto, en los carnavales. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la chirigota dedicada a Juanma Moreno después del anuncio de su subida salarial y la reducción de los presupuestos en sanidad. Lo más interesante del carnaval es la manera en la que se permite que se digan ciertas cosas, ciertas formas que fuera de ese contexto habrían sido completamente suprimidas. De hecho, es que históricamente el carnaval ha sido escenario de explícitos conflictos sociales. Y por supuesto, en momentos de muchísima tensión tendían a anularse. Es más, tras la chirigota que hemos visto anteriormente en la que se denunciaba la situación actual de la región de Andalucía, salieron estas noticias. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Todo lo anterior podría llevarnos a considerar a los grupos subordinados como sumisos, solo porque sus protestas y argumentos respetan la forma de los dominantes. Sin embargo, sería un error analítico, porque estaríamos ignorando la forma en la que disfrazan sus propósitos ante un posible fracaso o las consecuencias del mismo. Por lo tanto, lo raro no es la negación de la dominación, sino más bien los momentos en los que pueden llevar a cabo abierta y plenamente todo aquello que ya se ha dado en las sombras mediante la infrapolítica. Aunque por supuesto hay momentos en los que esto ocurre. La declaración pública del discurso oculto. Muy importante que retomemos la... que ha producido esta reacción social. Hay una diferencia clara entre desobedecer en la práctica y negarse declaradamente a obedecer, porque lo primero no rompe el orden normativo, mientras que lo segundo casi siempre lo hace. Al hacerse explícito el discurso oculto, se crea una atmósfera de enorme tensión, que puede derivar en posibles efectos sociales. Además, si el primer acto de desafío tiene éxito, puede ser imitado masivamente. En conclusión, solo cuando ese discurso oculto se declara abiertamente, los subordinados pueden reconocer en qué medida sus reclamos, sus sueños, su cólera, son compartidos por otros subordinados con los que no han estado en contacto directo, pero que tienen experiencias similares. Ahora se pueden reconocer a los cómplices del discurso oculto y, por supuesto, la infrapolítica que se había generado fuera del alcance de los poderosos es lo que sienta las bases para las grandes conquistas políticas. Y con esto, un libro 100% recomendable, y hoy también le tenemos que dar las gracias a Manuel Jiménez, que ha ayudado muchísimo al desarrollo de este guión. Y nada, ¡chao!